Bueno, 10:26 minutos, aquí estamos ya para hablar sobre un tema muy delicado, muy complejo, pero también necesario hablar, ponerlo en el tapete de la discusión pública, del conocimiento más que nada, porque la verdad que estamos poco informados, porque es un tema un poco tabú y que a veces es difícil abordar, inclusive para nosotros los comunicadores, ¿no? Por eso es que convocamos a una especialista que es la doctora María Burgabielsa. Estamos hablando del suicidio. Lamentablemente, de vez en cuando nos impacta emocionalmente a todos un caso de estos, pero lo importante es hablar para prevenirlo, hablar para evitarlo, para estar alertas, a veces en las familias, en los grupos de amigos, como comunidad, digamos, por ahí podemos hacer un aporte en ese sentido y por eso te convocamos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, buen día a toda la audiencia y gracias, Marcelo, por la invitación. Y cuando me llamaste y me propusiste para hablar del tema, lo pensé como una buena oportunidad para empezar a hablar sobre lo que es la prevención en este tema, que es un tema tan delicado para toda la comunidad y tan sensible que bueno, últimamente nos ha tocado de cerca. Claro. Así que, bueno, te agradezco por la invitación. Y con gente de distintas edades, a veces cuando es gente muy joven es como que el golpe es más fuerte, ¿no? Sí. Hay distintos picos, ¿no? de incidencia en cuanto a la tasa de intentos y de ideación, y eso está ubicado mayormente en los pacientes jóvenes, ¿no? En adolescentes. ¿Ha crecido la estadística? Mira, la estadística, en realidad no hay números específicos. Ajá. Pero esto es un tema de siempre. Quizás ahora, por todo lo que viene sucediendo y por un montón de cuestiones sociales, políticas, económicas y demás, y del entramado social, del tejido social tan deshecho, tan roto, quizás todo lo que es la parte de salud mental está más en los diarios, ¿no? En los títulos de los diarios, pero en realidad el tema del suicidio es de siempre, no es que ha crecido, sí se incrementó, hay un incremento posterior a la pandemia. Ajá. Y más en lo que es en la región de las Américas, ¿no? Que eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero estuvo y está al orden del día en los pacientes que nosotros recibimos en el hospital. ¿Los pacientes dan señales antes? Sí, dan señales y por eso me pareció interesante hablar sobre la prevención, porque podemos, y esto como forma de prevención, poder dar un desarrollo de todo el proceso que lleva a llegar a esta determinación fatal de una decisión como las que nos encontramos a veces en las noticias. Entonces, podemos comentar que todo este proceso, que tiene diferentes etapas, son en los cuales nosotros podemos prevenir y podemos interceder a tiempo. Cuanto antes mejor, porque es donde podemos sacarlos de esa idea, ¿no? Que en algún momento aparece. Y todo esto aparece, tanto en personas, en jóvenes, en niños, que es muy baja obviamente la incidencia, pero puede llegar a suceder. Sucede en los adolescentes, sucede en las personas jóvenes, en las de mediana edad y también en los adultos mayores. Hay una incidencia que sí está entre 15 y 29 años como un pico de incidencia importante, pero también a mediana edad, entre los 40 y los 50, hay otro pico de incidencia menor, y hay otro pico de incidencia también en adultos mayores, que son como los tres rangos de edades en donde nosotros vemos los ingresos en el hospital. Mucho más en los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Pero ¿siempre está asociado a la depresión o hay otros factores? Eso es lo que yo quería explicar. El suicidio en sí mismo, como acto voluntario de quitarse la vida, no es un acto que esté relacionado con una patología en sí mismo psiquiátrica, ¿no? Con un padecimiento de salud mental. Puede estar asociado y puede estar asociado a diferentes problemáticas que una persona está padeciendo y que no tiene ningún problema de salud mental, en donde la preocupación y el proceso, ¿no? Que todo esto arranca por un problema que le genera un conflicto. Ese conflicto tiene que tener una resolución,
cuando uno piensa en una solución, empieza a buscar las distintas posibilidades de respuesta o de ver cuál es el mejor camino que se puede tomar, y ahí uno toma una decisión. Cuando toma la decisión, yo tomo una decisión para poder resolver algo y tengo que sacrificar otra cosa, ¿no? Que dejo, que postergo. En toda esa etapa, en todo ese rango, nuestra cabeza se pone en un modo en donde veo si esto que yo elijo es tolerable para mí, la decisión que tomo, y para salir de este problema, de este conflicto, o no. Y ahí depende mucho de la capacidad de cada persona, de la capacidad psíquica y del recurso que tiene para poder afrontar diferentes temas o conflictos. Pero también un acompañamiento profesional puede servir, obviamente, ¿no? Sí, pero ahí va lo que yo te quiero contar. Y en eso de que por ahí puedo encontrar la mejor solución o no, es cuando yo entro en este conflicto de no encuentro la solución, empiezo con síntomas que me llevan a una crisis existencial, angustia, tristeza, no hay otro camino, no veo ninguna salida, empieza a aparecer esto de fantasías de evasión, ¿no? ¿Cómo puedo evadir de este problema que tengo, que puede ser desde algún problema económico, desde algún problema familiar, algún problema laboral o alguna situación escolar en la escuela, bullying, diferentes situaciones, ¿no? De amistades, que puede atravesar el ser humano por distintos momentos. A veces una enfermedad grave. Una enfermedad grave, una enfermedad clínica grave, terminal, en donde no hay otra opción, y esa persona no tiene herramientas de afrontamiento para poder decir, bueno, a ver, tomo la mejor decisión es ir por acá. Cuando todo eso no sucede, aparece esto de cómo puedo evadir de la situación, ¿no? Como una fantasía de evasión. Y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de otras situaciones que tienen que ver con, bueno, evado la situación tomando alcohol, entonces arrancamos con el consumo de alcohol. Evado la situación consumiendo algún tipo de sustancia, voy por la sustancia, marihuana, cocaína y todo lo que hay, acá en Bragado que hay un montón, y drogas muy complicadas, ¿no? Como el crack, que hay un montón, Paco, etc. Acá en Bragado también. En Bragado también, y mucho. Porque son cosas que no se ven, por lo menos no se hablan públicamente. No se hablan, no, pero hay. Son tremendamente dañinas. Tremendamente dañinas porque de pronto, bueno, por ahí yo me voy a ingresar en otro tema, pero lo dejamos para otro momento, digamos. Está bien. El crack destruye el cerebro en poco tiempo, ¿sí? Deja el cerebro de un anciano en cuestión de poquitos años. Qué bárbaro. Entonces, empiezo a evadirme por cualquiera de estos lugares, como también con comportamientos que son gestos suicidas, que son comportamientos muy disruptivos, de mucho peligro, de mucho riesgo. Ejemplo, los adolescentes que salen en la ruta y hacen las picadas en la moto, haciendo plancha, como si fueran superhéroes, que no les va a pasar nada, obviamente consciente nada, ellos piensan, no me va a pasar nada, pero en su parte más inconsciente de su mecanismo, ¿no? De ser, está ese poco arraigo con la vida, ¿no? Y más apego a la muerte. Pero eso tiene que ver con una estructura psíquica, emocional muy lábil. Entonces, todas esas situaciones de ponerse en riesgo, ¿no? Y como conductas disruptivas de cualquier tipo, hace que sean propias para evadir un problema. Cuando esto ya no es suficiente, que ese comportamiento, el alcohol, la droga, los comportamientos disruptivos, jugar compulsivamente, es otro de los temas que está no en el tapete, el juego. Claro, la ludopatía. La ludopatía. No me saca del problema, no me saca de ese conflicto principal que fue el desencadenante por donde arranca toda esta historia para llegar a una decisión fatal. Aparece una nueva etapa que es la fantasía de muerte, ¿no? Y acá cuando aparece la fantasía de muerte, capaz que la persona está mucho tiempo, ¿no? Dando vuelta en esto de, bueno, a ver qué pasa si me muero, si le importo a alguien, si existo, si no existo, ¿no? Porque son todas las cosas que nosotros comunican o generalmente no. No, empiezan a pensarlo. Ajá. Pero sí por ahí lo comunican en lo gestual, ¿no? En lo gestual, en el comportamiento,
o en chicos que son muy disruptivos, o en personas jóvenes que son muy disruptivas, ¿no? Acompañado de todo esto, ¿no? Que yo dije previamente de la conducta evasiva, o en comportamiento muy restrictivo, muy aislado, ¿no? Esa gente que no hace ruido, que son muy pasivas, pero está eso ahí dando vuelta en la cabeza, ¿no? Y esta pregunta, ¿le importo a alguien? ¿Qué pasaría si yo no estuviera? Ahí podemos estar, la persona puede estar mucho tiempo. Quiere decir que esto, cuando uno se encuentra con estas noticias tan tremendas, no es que pasa de un momento para el otro y esto sucedió. Es todo un proceso. Es todo un proceso, por eso es un proceso. Claro. La gran pregunta que seguramente se estarán haciendo, por ejemplo, muchos padres, es ¿cómo puedo darme cuenta yo de que mi hijo, de repente, ¿no? Cuando hablamos de personas jóvenes, puede estar evaluando, atravesando este proceso? Porque a veces se pueden llegar a dar cuenta y a veces no. Bien, no sé. Todo esto tiene que ver con... Por eso ahora vamos a seguir, ¿no? En todo este proceso para poder ver, identificar cuáles serían los puntos en donde la persona, la familia, tanto sea una mamá, un papá de algún adolescente, un profesor o de pronto un amigo o un preceptor, ¿no? Puede empezar a darse cuenta de esta situación. Una vez que aparece la fantasía, y eso está ahí mucho tiempo, pasa a la ideación, ¿no? De la fantasía de muerte a la ideación y al pensamiento de muerte. Y acá es ya cuando no hay límite, no hay nada que me libere, ya se pasa a otra instancia, a otro punto en donde ya no es dueño de cómo manejar, ¿no? Su vida, sus límites, su cuerpo, y empieza el planeamiento del qué, el cómo hacer, o cómo hacerlo, o por dónde ir para lograr. Y cuando el plan está en curso, ¿sí? Eso, por supuesto, generalmente es en silencio. Cuando el plan está en curso, pasa al acto. El acto puede ser un acto como los que llegan al hospital, que son intentos de suicidio, o el acto ya consumado. Entonces, como hablamos de un proceso, ¿no? De diferentes etapas por las que pasa una persona, identificar justamente al inicio de todo este proceso es el momento clave para poder ayudar a esa persona. Y muchas veces son en cosas que pueden ser imperceptibles o que pueden ser en cambios de conducta o de comportamientos, de golpes disruptivos en donde algo cambió, ¿no? La forma de comportarse, de dirigirse, de estar con el otro, o de no estar, o de encerrarse, o de dormir mucho, o de dejar de comer, o de pronto ver que empezó a lastimarse, o que empiezan a autolesionarse, que no quiere decir, y acá hacemos como un punto, ¿no? Y damos como una nota en esta situación. Lastimarse no significa que sea un intento de suicidio, claro, ¿no? Como está esto, ¿no? El tema de los cortes. Puede ser una señal también de otra cosa. Pues es una señal de ansiedad, de que no encuentro el camino por dónde salir. Entonces, a lo mejor... Lo importante es no dejarlo pasar. No dejarlo pasar, ¿no? Porque de pronto ese lastimarse de una u otra manera, que justamente como estamos hablando de prevención, la idea es hablar de esto sin poner nombres ni categorías a nada de todo esto, es ver esos pequeños signos de alarma, ¿no? Y observar el padre, y más que nada en los adolescentes, sin estar tan encima, estar cerca pero de lejos, ¿no? Es como una contradicción. Sin invadir, digamos. Sin invadir, pero claro, estar mirando atentos a algunas cuestiones, ¿no? Las formas, el comportamiento, a qué hora se va a dormir, cuánto tiempo está con el celular, por dónde anda navegando en las redes sociales. Si es por el celular, una conducta típica, a veces nos pasa a los adultos también, que estamos ahí como muy... Sí, bueno, por eso digo que esto, si bien hay un pico de incidencia entre los 15 y los 29 años, esto atraviesa a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, son señales que si hay un entorno continente, atento, y que puede estar ahí viendo justamente ese instante, es el momento. Un adulto que puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser un profesor, un preceptor, o la persona que está de pronto haciendo, ¿no?, alguna actividad
alrededor de esa persona, Claro, y que lo claro. está observando. María, el tema por supuesto da para mucho más, pero creo que Amplio. es una buena presentación, digamos. Ahora, ¿cuáles son los resortes que se brindan, más allá de los profesionales que en forma privada pueden atender, ¿no? Pero desde el punto de vista público, porque vos sos jefa del servicio de salud mental, ¿no? Sí, del sí, hospital. sí. Estoy a cargo del servicio de salud mental. ¿Se puede ir a la guardia por un tema así, ante una eventualidad? Sí. ¿Cómo se recurre a ustedes? Sí, en realidad esto, ¿no? de esa... Es importante la primera escucha, y esa primera escucha puede ser tanto, y es un problema que nos atañe a todos, es un problema que no es en donde la solución pasa por un solo lugar, que es la institución de salud, sino que es algo que lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Desde la salud, desde la educación, desde las instituciones, desde la política, desde los medios, ¿no? Y ese es un tema que por ahí me gustaría hablar un segundito en relación a los medios y la forma de comunicación. Y agradezco esto, ¿no? que hace a la oportunidad de usar el medio para prevenir el tema. Pero bueno, el servicio de salud mental cuenta con psiquiatras y cuenta, que somos 2 nada más, y cuenta con psicólogos. Tanto psiquiatría como psicología está de guardia pasiva y se implementó en realidad desde siempre, al menos desde que estoy a cargo del servicio, un protocolo de atención que no solamente tiene que ver con estas cuestiones tan importantes, ¿no? Extremos, que tiene que ver de cómo abordar el paciente cuando ante estas situaciones de mucho estrés emocional que nos saca de esa posibilidad de liberarnos de tanta angustia que nos lleva a un pensamiento o una ideación que tiene que ver con la muerte, es ir y consultar al hospital, ir a la guardia y consultar. Y en la guardia se ofreció un taller, hicimos una especie de charla, ¿no? Con todos los médicos de guardia, sí, en donde pudimos transmitirle al médico de guardia, al clínico, que es el que hace la primera escucha, claro, por dónde tiene que ir. Y en esto de muchas veces cuando me encuentro con una persona muy angustiada, no tener miedo de preguntar, ¿estás pensando en algo feo, en alguna idea negativa? ¿Estás pensando en la muerte? Porque muchas veces por ahí piensa que si yo le pregunto a una persona, ¿estás pensando en la muerte? Yo voy a activar a que vaya y hago. No, claro. Y es justamente todo lo contrario, porque el preguntar si vos estás pensando en la muerte como una opción liberadora, justamente ese punto, al preguntar, es cuando se desarticula la idea, ¿no? Y lo empezamos a sacar hacia otro camino mucho más sano. Con respecto a los medios, que yo te agradezco, sí, porque nosotros también tenemos que aprender, ¿no? Sí. En el marco de las nuevas corrientes que hay con respecto a la información. Y se hace mucho hincapié en que hay cosas que hay que cuidar mucho, sí, y me parece bárbaro que lo comentes, sí, brevemente. Sí, brevemente, bueno, y hay todo, la Organización Panamericana de la Salud también está, viene trabajando sobre este tema, y bueno, lo dejo acá planteado como de pronto en el momento que quieren hacer en relación a los medios, alguna especie de taller, obviamente, no público. Nos encantaría, por lo menos a mí. Sí, alguna especie de taller con psicólogos y que hablemos del tema, de cómo comunicar, de cómo decir, sería re interesante y acá me ofrezco a poder hacerlo, porque muchas veces la forma de comunicar, no en los medios, una noticia de una gravedad, ¿no? Y de un impacto social y emocional tan importante, la forma y el cómo hace que del otro lado la persona que está escuchando puede estar padeciendo algo todo esto, y si yo informo el método, la forma, el cómo lo hizo, qué se está haciendo, qué se está esperando, si algunos familiares ya saben, si no saben, y un montón de otras situaciones, y a lo mejor hay familiares que se están enterando por los medios y están asociando que esa persona de la que están hablando puede ser mi hijo, mi hija, mi marido, mi amigo, mi vecino, porque yo lo vi. Eso genera tanto estrés en donde se vulnera el derecho, ¿no? de la privacidad, del respeto. Entonces, se puede comunicar con mucho respeto, se puede hablar de que hubo un fallecimiento,
de pronto traumático, y no mucho más, no informar en los medios el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué y qué fue lo que hizo, porque por imitación de lo que uno informa, la otra persona lo toma y lo hace. Muy interesante lo que nos decís, lo hemos ya hablado incluso con otras personas previamente, porque también es cierto que hay una necesidad de información, sobre todo en una ciudad chica como Bragado, donde todos nos conocemos. Cuando pasa esto, por lo general la gente se entera o a través de las redes sociales o a través del boca a boca. Sí. Y los medios tradicionales, por lo menos, que pretendemos por lo menos trabajar con seriedad, lo que buscamos es, porque lo que circula por redes sociales y del boca a boca puede estar contaminado por un montón de subjetividades, de información falsa. Entonces nosotros buscamos, digamos, encontrar ese punto de equilibrio en el cual se comunique lo correcto. Bien. Entonces, obviamente lo queremos hacer sin dañar a nadie y sin perjudicar a nadie que potencialmente pueda estar en riesgo. Así que totalmente a disposición estamos nosotros, estamos en la misma línea. Y el equipo de salud, y yo sé que, bueno, esto lo estoy planteando acá al aire, pero me van a acompañar desde la Secretaría de Salud para poder armar algo en relación a cómo informar los medios. Y bueno, y arrancamos acá con tu programa con esto de cómo prevenir el suicidio, que es un tema tan importante, y esto tendría que seguir de alguna manera por acá, en charlas abiertas a la comunidad, en charlas abiertas que tienen que ver con la salud mental, sin tener que hablar, porque, a ver, repito, el suicidio no es un comportamiento o un acto que tiene que ver con una persona con un padecimiento, ¿sí?, de salud mental. Tiene que ver con cuestiones sociales que nos atraviesan a todos, y poder hablar de lo que nos pasa es el primer punto en donde poder actuar para poder desarmar si empieza a gestarse algo de esto, para qué vivir de esta forma. Gracias, María. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, la doctora María Burgabielsa, médica psiquiatra, jefa del Servicio de Salud Mental del hospital.